Muy buenos días, estoy aquí con la docente de comunicaciones Estela Rueder. Ujú, Hoy vamos a tocar un tema sobre la cobertura mediática en tiempos de COVID-19. ujú. La primera pregunta consiste en, ¿cree usted que los medios de comunicación lograron un buen equilibrio entre la velocidad para informar y la responsabilidad para verificar los datos, especialmente en una situación donde abundan los rumores y la información falsa? Ujú. Bueno, en primer lugar, buenos días. Es importante señalar que han habido varias etapas y momentos de la pandemia. Prácticamente ha durado 2 años esta emergencia sanitaria a nivel mundial. En una primera etapa, cuando empezó el tema en China, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud tuvo que confirmarlo, pasaron varios meses, desde esta aparición de casos de neumonía típica, ¿no? Sobre todo en Wuhan, donde se señala que ha sido el origen de este virus, digamos, y luego esto se expande por el Asia, Europa y luego llega a América, ¿no? Entonces, esta expansión ha sido muy rápida en la medida que era un virus aéreo, que era fácil poder transmitirse por el aire, y hace de que en el caso peruano, que fuimos no de los primeros países, sino Europa, recordarán, ha sido Europa los primeros países después del Asia que obtuvieron también parte de esta pandemia, fueron parte de la pandemia. Y entonces, ahí los medios de comunicación primero trabajaban mucho con lo que la Organización Mundial de la Salud señalaba, pero también hay que reconocer que la información sobre el inicio de la pandemia era muy nebulosa, muy corta, muy acotada, y China no permite que todavía hasta enero del año 2020, a pesar de que ya los casos eran del 2019, la Organización Mundial de la Salud va con una misión casi a mediados de enero, o sea, ya muchos meses después de estos brotes. Entonces, no ha dado tiempo, en primer lugar, a generar la evidencia, que tú necesitas evidencia para dar una información científica, sobre todo de carácter sanitaria. Y en segundo lugar, los periodistas no estaban preparados ni para entender el enfoque de comunicación y riesgos, que es lo que se te pide en una situación de emergencia. Cuando hay una situación de emergencia, todo periodista tiene que manejar el enfoque de riesgo. Y en este caso, nosotros de comunicación de riesgo. Entonces, al comienzo era información muy acotada, muy institucional, y por lo tanto, ese inicio marca una manera, un enfoque comunicativo y una práctica de comunicación en los medios, y luego esto pasa poco a poco en las redes sociales que van escalando y van convirtiéndose en el medio. Antes escuchamos noticieros, radio, prensa, pero con la pandemia eso se fue volcando a plataformas de contenidos, ¿no? Empieza a crecer la conectividad y por lo tanto a mayor conectividad, a mayor uso de celulares, las redes sociales empezaron a tener soportes masivos, entonces tú te enterabas prácticamente ahí, pero yo diría que han habido fallas. Por un lado, de la oferta informativa, quien da la información sobre qué, y por otro lado, los periodistas y comunicadores que tenían que interpretar una cantidad de datos donde la evidencia, repito, aún era incipiente, y cuando nosotros hemos hecho algunos videos, te los puedo pasar, los expertos señalaban que no había manera de sentirse informado qué es lo que estaba pasando y sobre todo cómo contener y dar respuesta a esta expansión de este virus que lamentablemente llevó a millones de personas a morir, ¿no? Sí, un caso grave, muy grave. Bueno, segunda pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿qué estrategias adoptaron los medios peruanos para combatir la desinformación y evitar que la población cayera en el miedo o la confusión provocada por fake news o noticias falsas? Ok, en primer lugar, como te digo, partíamos de un tema de línea base en la cual había muy poca oferta informativa. ¿Quién informaba? Entonces, en el caso del Ministerio de Salud, en el caso de las entidades de gobierno, empezaron a informar muy medianamente. Incluso el Ministerio de Salud el 30 de enero del 2020 aprueba su primer plan contra la pandemia. Y recién el 15 de marzo, 2 meses y medio después casi, o mes y medio después, se da la emergencia sanitaria, ¿no? Sale un decreto supremo. Y entonces ahí los periodistas, digamos, no hacían mucho seguimiento al plan que se sacó en el 2020, en enero del 2020. Y en febrero, todo ese mes de febrero, se tomaron medidas en los aeropuertos, ¿no?
algunas cosas se informaban muy mediáticamente, además muy limitadamente, y Sí, recién cuando el presidente de la República sale el 5 de marzo a señalar de que se había detectado el primer caso de COVID, ¿no? De un joven que había llegado de un vuelo de Europa, ¿no? Recién los medios empezaron a tomar atención. ¿Sí? Y el presidente empieza poco a poco a salir más en los medios y empezar a convocar a los ministros para dar eh, la información sobre el desempeño y desarrollo de la pandemia. Entonces, en el caso peruano, el gobierno asumió ser el foco central de la información y los medios lo que se convirtieron fueron en mediadores. Esto, digamos, luego hubo un cambio de ministro el 15 de marzo, justo el día que se declara la emergencia sanitaria, y se mantuvo, si ustedes recuerdan, hemos tenido casi a un mes, casi 30 días o un poco más al presidente todos los días saliendo en los medios de comunicación. Él se sí. convirtió en la oferta. Y a la vez, para que él sea oferta informativa, tenía que tener información de los expertos. En ese interín, en este círculo informativo, ocurren dos cosas. Yo, el presidente era ingeniero, no era médico, ¿no? Y por lo tanto también su información tenía que ser más incluso de tranquilidad política y social que científica. Los que tenían y que finalmente tuvieron que asumir parte de la información fue el Ministerio de Salud. Y luego, si tú recuerdas, empezaron a surgir una cantidad de expertos en los medios, que incluso ya los medios le daban una sección, decían el COVID, ¿no? Sí, sí. Y tal vez uno de los más destacados fue el doctor Huertas, que estaba en Es el muy bueno. radioprograma del Sí, Perú, ¿no? sí. Y así como él, el doctor Omar, y habían otros, teníamos un matemático haciendo cuadritos, ¿no? Entonces, muchos de ellos, yo diría que con la mejor voluntad, el mejor afán, empezaron a hablar de la pandemia, ¿no? Y a explicarla. Pero aún así, yo diría que faltaron más voceros sociales. Cuando me digo voceros sociales, me refiero al ama de casa que te dice yo ya sé cuidarme, hay que ponerse la mascarilla, o sea, las mismas personas, los mismos ciudadanos, asumir los mensajes para que finalmente todo aquello que se diera en medios, de alguna manera fuera bien interpretado, bien asumido. Pero acuérdate que ha sido difícil porque hubo los meses de aislamiento. Acuérdate que en 2 meses no podíamos salir a las calles, teníamos que pedir permiso, incluso la gente que manejaba autos, ¿no? Y acuérdate que también la gran tragedia que todos hoy día lo señalan como un demérito es que los niños no hayan ido al colegio 2 años, ¿no? Y que eso conllevó a una serie de malestar, que hoy día también algunos señalan de que la salud mental de hoy día tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Entonces, sumado a todo eso, tú me dices qué rol tuvieron los medios. Yo creo que informaron. Después empezaron a publicar diariamente el resumen, ¿no? Cuántas personas contagiadas, cuántos fallecidos, cuántos dieron de alta, si tú recuerdas. Eso todos los medios abrían incluso algunos medios lo publicaban en la parte impresa. Pero también hubo un fenómeno. Los periódicos impresos redujeron su tiraje, redujeron la cantidad de páginas, porque también decían el papel puede ser un medio de contaminación, ¿no? Entonces, muchos medios se vieron obligados a desarrollar plataformas virtuales para poder colocar ahí sus contenidos. Entonces, estos cambios que han habido del mayor uso digital, el acceso, los medios cambiando formatos, no tener fuentes claras, no tener diversidad de fuentes, que es otro problema, generó, yo te diría, una especie de atrofia periodística también en algún momento, como un embudo. Las noticias no circulaban de manera clara, no había explicación del todo, y yo no diría por mala leche, ¿no? Sino porque finalmente nos falta estructurar un buen sistema de comunicación en el país, sobre todo en situaciones de riesgo. Claro, hay una clara carencia en este Perú. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cree usted que este cambio aceleró una transformación definitiva en la forma de hacer información en el Perú? ¿O fue solo una respuesta temporal ante la emergencia? No, nos ha cambiado la vida. Antes podíamos decir, yo diría es la pandemia, un antes y un después, ¿no? Entonces, a nivel comunicativo también, si bien hoy día, por ejemplo, en el sector público, los ministerios vuelcan todo, igual las organizaciones vuelcan todo su contenido en plataformas virtuales. Hoy día los periódicos impresos lamentablemente están como en proceso de achicamiento y extinción. Nadie casi compra medios impresos, ¿no? Muy pocos. Y más se consumen todo lo que es medios digitales,
¿no? Y incluso los medios han tenido que reinventarse haciendo TikToks, Instagram, en fin, hacer uso de todos los formatos posibles para llegar a sus públicos o audiencias, ¿no? Entonces, eso de un lado, la forma, el fondo, ya la gente no quiere contenidos largos, pesados, quiere contenidos ligeros. Los jóvenes exigen que haya mucho movimiento, mucha imagen, pero también requieren como mucha frescura, ¿no? Entonces, hoy día un joven, a veces ni siquiera es periodista, es más escuchado que un periodista, ¿no? Salvo Sí. excepciones, ¿no? Un joven, y eso hablamos de los influencers, ¿no? Entonces, algo que ha aparecido después de la pandemia son los influencers con mucha fuerza. Es decir, no necesitas ser comunicador para ser influencer, pero te conviertes en un comunicador social, como yo diría, empírico, ¿ya? Ujú. Y por otro lado, los periodistas se han reducido. Hoy día el periodismo de investigación, el periodismo de especialidad, ya tú no los encuentras como antes en los diarios, ¿no? Al contrario, entonces no dudo que hay muy buenos periodistas, además yo aprecio y respeto mucho al periodismo, pero ha cambiado la manera como se comunica, la manera como se informa, que es distinto a comunicar, la manera de los formatos, todo lo que implica el entorno informativo ha cambiado, pero también el país, por este contexto que vivimos justo en este hoy día, social y político, también hace que los medios hayan tenido que cambiar sus enfoques, sus posturas y su manera de cómo abordar lo comunicativo, lo noticioso, ¿no? Claro. Y por última pregunta, un poco más personal, diría yo. ¿Cuáles fueron los sucesos más importantes impactantes de esta cuarentena? De aquella cuarentena y cómo los medios lo dieron a conocer. Mira, hay 3 hechos que yo creo que los peruanos todavía no superamos. Uno, eh, la urgencia. Había mucha gente que necesitaba una cama UCI, oxígeno y no había para todos. Y se tenía que elegir entre el más joven y el mayor, Sí, ¿no? Y si yo hubiera tenido que ir a una UCI y otro joven tenía que ir a una UCI, seguramente iban a elegir al más joven. claro, Sí, entonces esa elección que puede ser muy comprensible se dio. La segunda elección, el número de los fallecidos, más que el número, la manera como las personas fallecieron por la COVID, no se pudieron despedir los familiares, tú sabes que hay rituales de despedida, el ritual del velorio, se tuvieron que truncar. Y tercero, todo lo que descubrimos y que no se ha hecho aún, que es hacer un balance, una auditoría de la pandemia, ¿no? Creo claro, yo que el Perú, para que supere todo esto, tiene que sentarse a poner en la mesa todo aquello, todos estos puntos de dolor. Y te lo dicen los jóvenes, ¿no? Cuando tú hablas con un joven de la pandemia, te dice, yo sufrí mucho, mis padres no estaban, yo me tenía que quedar en casa viendo el televisor y viendo Aprendo en Casa, no entendía nada, ¿no? Y encima venía mi mamá angustiada con su mascarilla y encima se murió mi abuelo y yo no lo pude despedir. Entonces, cuando un niño, un joven de hoy día te relata eso, se te rompe el alma, ¿no? Porque tú dices en qué momento hemos tenido para superar estos puntos de dolor que la pandemia produjo. Entonces yo creo que el periodismo y la propia comunicación tienen grandes retos. Acompañar estos procesos de verdad, estos procesos de balance y lecciones aprendidas. Porque si ocurriese otra desgracia u otra pandemia u otra emergencia sanitaria, aprendamos para estar mejor preparados. claro, eso es lo importante. Muchas gracias por su tiempo. Voy a pausar.